Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Daniela Maidana, soy ayudante de Anatomía 2. Hoy vamos a ver los temas del trabajo práctico número 2 del programa. La idea de este video es que funcione a modo de guía complementaria a la bibliografía y que los ayude a encarar la materia. Estos son los objetivos de esta presentación, los pueden leer y al final del video revisar si pueden responder estos ítems. Durante el video voy a ir dando ejemplos anatomoclínicos, pero son solo para hacer más dinámica la explicación y que los recuerden mejor. Empecemos. No me equivoqué. Peretti va a ser nuestro modelo. ¿Por qué? Porque vamos a empezar por la nariz. La nariz está ubicada en el centro de la cara, entre ambas mejillas, inferior a la frente y por encima del labio superior. Tiene forma de pirámide triangular con una base inferior y una raíz superior entre las dos órbitas. El esqueleto de la nariz es óseo, fibroso y cartilaginoso. Vemos el hueso nasal, los dos cartílagos nasales laterales, los dos alares mayores con forma de U y el cartílago del tabique nasal, que es el más grande y su borde anterior forma el dorso de la nariz. De perfil vemos bien las narinas, que son los orificios anteriores de las cavidades nasales, la porción lateral del alar mayor. Posterior y lateral ubicamos los cartílagos alares menores y los accesorios. La membrana fibrosa ocupa los espacios que quedan libres y el cartílago nasal lateral. Ahora vamos a ir un poquito más allá y vamos a ver las cavidades nasales de Peretti. Con este esquema simple de las cavidades nasales, que lo pueden dibujar ustedes y recordar fácilmente, podemos entender la forma de las cavidades nasales, enumerar sus paredes y pensar sus relaciones. Por ejemplo, ¿dónde lo ubicaríamos? Sería algo así, ¿verdad? Encontramos dos cavidades nasales, la derecha e izquierda, excavadas dentro de la nariz, en el macizo óseo de la cara, y separadas entre sí por el tabique nasal en el esquema en violeta. Primero encontramos el vestíbulo nasal, cubierto por piel, a diferencia del resto de la cavidad nasal cubierta por mucosa. Anterior y posterior no tenemos paredes, sino aberturas. La abertura anterior corresponde a las narinas y a nivel óseo veríamos la apertura piriforme. La apertura posterior se denomina coana y comunica con la cavidad nasal con la nasofaringe. Es cuadrilátera delimitada, en dirección medial por el vómer, en dirección lateral por la apófisis trigoides, hacia inferior por el hueso palatino y hacia superior por el cuerpo del efenoides y el ala del vómer. La pared inferior o piso, pensemos cómo puede estar formada. Por la apófisis palatina del maxilar anterior y por la lámina horizontal del palatino posterior. La pared superior, vamos a pensarlo, de forma ordenada, de adelante hacia atrás. ¿Qué encontraríamos? Los huesos nasales, la espina nasal del frontal, la lámina cribosa del etmoides, con los filetes olfatorios, y el cuerpo del efenoides. La pared medial va a estar formada de atrás hacia adelante por el vómer, la lámina perpendicular del etmoides y el cartílago más grande de la nariz, el cartílago del tabique nasal. La pared lateral separa la cavidad nasal de la órbita hacia arriba y del seno maxilar hacia abajo, formada por los huesos maxilar, lagrimal, etmoides con el cornete nasal superior y medio, el palatino, el efenoides por la apófisis trigoides y el cornete nasal inferior. En la porción posterior de la cavidad nasal, cerca de los cornetes nasales medio e inferior, encontramos los plexos cavernosos de los cornetes. Siguiendo con el esquema, entre los cornetes encontramos tres espacios, o de ahora en más meatos, en los cuales desembocan los conductos de las cavidades anexas. En esta imagen vemos cómo pasa el flujo de aire representado por las flechas. Y en el corte coronal del dibujo distinguimos el meato nasal superior, ubicado por encima del cornete nasal medio. En este se abren las celdillas etmoidales posteriores y el seno efenoidal. Estas en el receso esfenoetmoidal. El meato nasal medio está entre el cornete nasal medio y el inferior. En él desembocan el seno maxilar, el frontal, las celdillas etmoidales anteriores y medias homolaterales. Y el meato nasal inferior, ubicado entre el cornete nasal inferior y el piso de la cavidad nasal, aquí encontramos la apertura del conducto lacrimonasal.
Los tres meatos se unen en dirección posterior a los cornetes, conformando el meato nasofaringeo. El meato nasal común es el espacio de la cavidad nasal que está ubicado entre los cornetes nasal y el tabique nasal. Razonemos la irrigación. Cualquier episodio de sangrado originado en las cavidades nasales se denomina epistaxis. Es un proceso muy frecuente. ¿Por qué? Porque está revestido de mucosa y estas poseen gran vascularización. La zona hemorrágica por excelencia es el área de Kieselbach, ubicada en la porción anterior e inferior del tabique nasal. Allí confluyen las arterias etmoidal anterior, esfenopalatina, palatina ascendente y facial. Las epistaxis posteriores, entonces, ¿de qué arterias pueden provenir? Se producen del sangrado del tronco de la arteria esfenopalatina o de alguna de sus ramas. Son difíciles de cohibir por su localización. Las epistaxis superiores, entonces, ¿de qué arteria pueden provenir? Bien, de las arterias etmoidales anteriores o posteriores o de sus ramas. Muy bien. Peretti llega al hospital con esta cara y refiere haber padecido en la última semana un resfrío que no mejora, sino que está empeorando. Presenta secreción nasal, anosmia, o sea, pérdida del olfato, tos, fiebre, ya sé que están pensando, ¿coronavirus? No. Nos dice que tiene cefalea, sinusitis a repetición y sensibilidad facial. Pensamos que lo más probable que tenga es sinusitis, es decir, inflamación de la mucosa que reviste los senos paranasales. Entonces, nos acordamos de la clase de anatomía de senos paranasales. Y recordamos que los senos paranasales son cavidades localizadas en el interior de los huesos del cráneo o de la cara que contienen aire y que están revestidos por mucosa, que producen secreciones y que la vierten hacia los meatos de las cavidades nasales. Justamente, si se inflaman, no puede drenar bien. Comprenden los senos frontales, seno maxilar, esfenoidal y las celdillas etmoidales anteriores, medias y posteriores. Sus funciones son principalmente calentar y humidificar el aire, también proteger al encéfalo de traumas, la resonancia de la voz y ayudan a eliminar partículas. El seno frontal está ubicado entre las dos láminas del hueso frontal, que tiene forma piramidal. Las celdillas etmoidales están en el interior de las masas laterales del etmoides, formando entre sí el laberinto etmoidal, ubicado entre la cavidad nasal, la órbita y la base del cráneo. El seno maxilar, representado por la transparencia, es el más grande de todos, a ambos lados de las cavidades nasales, entre la órbita hacia arriba y la tuberosidad del maxilar hacia abajo, excavado en el hueso maxilar, también con forma piramidal. El seno esfenoidal es par, está dentro del cuerpo del esfenoides, su pared superior está relacionada con la silla turca, esto es de importancia quirúrgica porque es una vía de acceso a la hipófisis. Prestemos atención al resto de sus relaciones. Se relaciona con la cavidad nasal, con la nasofaringe, con las celdillas etmoidales posteriores, con la pared interna de la órbita y en su porción posterior con el seno cavernoso. En el examen físico de Peretti, la presión digital contra el seno comprometido genera dolor. Por eso es muy importante saber la ubicación. Bien seguros de nuestro diagnóstico presuntivo, pedimos una radiografía postero-anterior de cráneo. Radiográficamente, los senos paranasales, en condiciones normales, son radiolúcidos. ¿Por qué? Porque contienen aire. Acá vemos los frontales, los maxilares y las celdillas etmoidales. ¿Ustedes reconocen otras estructuras? En la sinusitis no drenan las secreciones, se acumula líquido en el seno comprometido. Entonces pasan a ser radioopacos o presentar nivel hidroaéreo. Los senos se evalúan mediante diferentes proyecciones radiológicas, con las que vamos a trabajar en las actividades prácticas. Peretti tenía sinusitis, evolucionó muy bien y vuelve al año, pero esta vez porque le duele masticar. Automáticamente pensamos en la articulación clave para los movimientos masticatorios. Sí, muy bien, la articulación temporomandibular. Por supuesto, recordamos de Anatomía 1 cómo clasificar las articulaciones. Entonces sabemos que es diartrosis, bicondilia, compleja, no compuesta. Simple. Las superficies articulares van a ser el cóndilo de la mandíbula y en el hueso temporal es cóncavo convexo, cóncavo posterior, la fosa mandibular,
y anterior convexo el tubérculo articular. El disco articular es bicóncavo y adapta las superficies articulares. Los medios de unión son la cápsula articular, como toda diartrosis, que está reforzada por los ligamentos intrínsecos, lateral y medial, y extrínsecos, esfenomandibular, estilomandibular y trigomandibular. Los movimientos de la mandíbula son, en sentido antero-posterior, retrusión-protrusión, transversal, lateralidad o diducción, y la rotación más la translación permiten elevar o descender la mandíbula. Peretti interrumpe nuestro pensamiento anatómico y nos dice que lo que más le molesta es la boca seca, serostomía. Así que no tiene saliva. Pero, ¿qué es y de dónde viene la saliva? La saliva es una sustancia que va a actuar sobre el bolo alimenticio y que es producida por las glándulas salivales. Las mayores son órganos pares y autónomos. Corresponden a las glándulas parótidas, submandibular y sublingual. Para vertir la saliva hacia la boca lo hacen a través del conducto excretor propio. Las glándulas menores se encuentran distribuidas por la mucosa de la boca, se denominan según su localización. En esta imagen podemos apreciar las relaciones de las glándulas. Vemos que la glándula parótida es la más voluminosa. La glándula submandibular en la celda submandibular, ubicada gran parte detrás del músculo miloioideo. Las glándulas sublinguales son pequeñas, con forma de almendras en el piso de la boca, en la celda sublingual. Quiero resaltar la desembocadura de los conductos. El conducto parotídeo se origina a nivel del borde anterior de la glándula, corre por la cara externa del músculo macetero y buccinador. A este último lo perfora y termina en la cara medial de la mejilla, a nivel de la mucosa que está enfrente del segundo molar superior. El conducto mandibular emerge de la cara medial de la glándula y termina en la boca a ambos lados del frenillo lingual en el orificio umbilical. El conducto sublingual mayor termina lateral al conducto submandibular, a nivel de la carúncula sublingual. Pero, además de este, hay muchos conductos sublinguales pequeños, menores, que terminan a nivel del pliegue y de la carúncula sublingual. El compartimento o celda parotídea corresponde al espacio donde se sitúa la glándula parótida. Tiene forma de prisma triangular, con una pared lateral, una posteromedial, una anteromedial, la base o pared superior y el vértice inferior. La fascia parotídea rodea a la glándula. Veamos las relaciones. Lateral con el tejido celular subcutáneo y la piel. En dirección anterior de lateral a medial, el músculo macetero, la rama de la mandíbula, el músculo trigoideo medial. Posterolateral, en el mismo orden, el músculo esternocleidomastoideo, la apófisis mastoides y el músculo digástrico. Medial encontramos la fascia parotídea, la apófisis estiloides, rodeada de los tres estilos, músculo estiloioideo, estilofaringio y estilogloso. Encontramos de superficial a profundo los ganglios linfáticos yugulodigástricos, nivel 2, la vena yugular interna, el 11º, 10º y 9º par craneal, la arteria carótida interna, el 12º par craneal, el tronco simpático cervical y la pared lateral de la faringe. En la base o pared superior, el orificio auditivo externo y la articulación temporomandibular. En el vértice confluyen los bordes y las caras. Las relaciones internas de la glándula parótida se dan con estructuras que la atraviesan. Encontramos tres estructuras muy importantes. La vena retromandibular, la arteria carótida externa, dando sus dos ramas terminales, y el nervio facial. Este último ingresa por la porción posterior de la glándula, en su interior se divide en sus ramos terminales y divide a la glándula en un lóbulo superior y un lóbulo profundo, sin inervarla. Recuerden que el nervio secretor parasimpático de la glándula parótida es el nervio aurículo-temporal. Sus nervios simpáticos vienen con la arteria carótida externa y los nervios sensitivos a través de ramos anteriores del nervio auricular mayor. Vamos a seguir con el caso de Peretti con topografía y embriología de cabeza en las actividades prácticas. Muchas gracias.